¿Qué pasaría si todo lo que crees conocer fuera de una ilusión? ¿Y si te dijera que todo lo que ves, escuchas y experimentas, no es la realidad? ¿Y si te dijera que vives en una especie de simulación, y que hay un mundo más real del que nunca has oído hablar? No, no estoy hablando de Matrix, sino de una de las ideas más revolucionarias de la historia, la alegoría de la caverna. Este concepto fue desarrollado por Platón, el discípulo más brillante de Sócrates, y su influencia ha moldeado la filosofía, la ciencia y la política durante más de 2000 años. Hoy vamos a conocer quién fue Platón, cuáles fueron sus ideas más importantes y cómo sus enseñanzas siguen transformando el mundo moderno. Así que prepárate para un viaje al corazón del pensamiento filosófico. Platón, un nombre que resuena a través de la historia como uno de los pensadores más influyentes de la humanidad. Pero, ¿quién fue realmente este filósofo? ¿Por qué sus ideas siguen siendo estudiadas más de 2000 años después de su muerte? Para entenderlo, debemos viajar a la antigua Atenas, una ciudad vibrante, llena de arte, política y debates intelectuales. Allí, en el año 427 a.C., nació Aristócles, más tarde conocido como Platón. Su familia era aristocrática, lo que le permitió acceder a la mejor educación de su época. Sin embargo, su vida daría un giro cuando conoció a un hombre que cambiaría su destino, Sócrates. Sócrates no era un filósofo común. No escribía libros ni daba discursos formales. En su lugar, hacía preguntas que incomodaban, que desafiaban las creencias de la gente y los obligaban a pensar más allá de lo evidente. Platón quedó fascinado por su método y se convirtió en su discípulo. Pero Atenas no estaba lista para Sócrates. Acusado de corromper a la juventud y de no respetar a los dioses de la ciudad, fue condenado a muerte en el año 399 a.C. La ejecución de Sócrates dejó una profunda marca en Platón. Desilusionado con la política y la injusticia de su tiempo, decidió dedicar su vida a la filosofía. Viajaría por Egipto, Italia y otras regiones en busca de conocimiento, hasta que finalmente regresó a Atenas para fundar la Academia, la primera gran escuela de filosofía del mundo occidental. Pero, ¿qué tenía de especial el pensamiento de Platón? ¿Qué ideas revolucionarias propuso? Aquí es donde entra en juego su imaginación, su capacidad de ver más allá de lo tangible y cuestionar la realidad misma. Para Platón, el mundo que percibimos con nuestros sentidos no era la realidad última. Creía que lo que vemos, tocamos y oímos es solo una sombra de una realidad superior, el mundo de las ideas o formas. Imagina que todo lo que conocemos, las montañas, los árboles, los animales e incluso nosotros mismos, no es más que un reflejo de algo más puro, perfecto e inmutable. Según Platón, existe un mundo donde las ideas son eternas y absolutas. Por ejemplo, cuando pensamos en la justicia, la belleza o el bien, no estamos hablando de cosas que existen físicamente, sino de conceptos que tienen una existencia propia en este reino de las ideas. Su famosa alegoría de la caverna ilustra esta visión de manera magistral. En ella, Platón nos pide imaginar a un grupo de prisioneros encadenados en una cueva desde su nacimiento. Solo pueden ver sombras proyectadas en una pared, sombras de objetos que desconocen. Para ellos, esas sombras son la única realidad. Pero un día, uno de los prisioneros es liberado. Al salir de la cueva, queda cegado por la luz del sol. Poco a poco, empieza a ver el mundo real, los árboles, los ríos, el cielo. Se da cuenta de que las sombras que antes consideraba la realidad eran solo ilusiones. Entusiasmado, regresa a la cueva para contarles la verdad a sus compañeros, pero ellos no le creen. Se burlan de él y lo rechazan, porque están demasiado acostumbrados a su mundo de sombras. Esta metáfora refleja la situación de los filósofos en la sociedad. Para Platón, la mayoría de las personas viven engañadas, creyendo que lo que ven es la realidad, sin cuestionar nada. Solo unos pocos se atreven a salir de la cueva y buscar el conocimiento verdadero. Pero si el mundo físico es solo una sombra del mundo de las ideas, ¿cómo podemos acceder a esa verdad? La respuesta de Platón estaba en la razón y en la educación. Para Platón, el conocimiento verdadero no se obtiene a través de los sentidos, sino mediante el razonamiento. Creía que nuestra alma ya conoce las ideas antes de nacer y que aprender no es más que recordar lo que ya sabemos en lo más profundo de nuestra esencia. Este concepto se conoce como la teoría de la reminiscencia. Según Platón, nuestras almas han habitado el mundo de las ideas antes de llegar al mundo físico. Cuando nacemos, olvidamos ese conocimiento, pero podemos recuperarlo mediante la filosofía y la educación.
De ahí que para él, el papel del filósofo no sea simplemente el de un pensador, sino el de un guía que ayuda a los demás a despertar su verdadera sabiduría. Pero su filosofía no se limitaba solo al conocimiento. También tenía una visión clara sobre cómo debía organizarse la sociedad. En su obra La República, Platón plantea un modelo de ciudad ideal gobernada por filósofos. Para él, la democracia ateniense tenía un gran problema: ponía el poder en manos de personas sin preparación. Comparaba la sociedad con un barco que necesita un capitán experimentado. ¿Dejaríamos que cualquiera tomara el timón, aunque no supiera navegar? Entonces, ¿por qué permitir que cualquier persona gobernara una ciudad sin el conocimiento necesario? Por eso, propuso una jerarquía social basada en la sabiduría y el mérito. Su sociedad ideal estaría dividida en 3 clases. Los gobernantes filósofos, personas sabias y virtuosas que toman decisiones por el bien común. Los guardianes, encargados de proteger la ciudad y mantener el orden. Los productores, agricultores, artesanos y comerciantes que abastecen las necesidades de la comunidad. Cada persona debería ocupar el lugar que mejor se adapte a su naturaleza y habilidades. Solo aquellos que demostraran ser los más sabios y justos deberían gobernar. Pero, ¿es realmente posible una sociedad perfecta? Y más aún, ¿qué impacto tuvo esta visión en la historia? Las ideas de Platón sobre la sociedad ideal fueron revolucionarias en su tiempo, pero también generaron críticas. Su concepto de un gobierno liderado por filósofos parecía utópico y difícil de aplicar en la realidad. A pesar de ello, su influencia fue enorme, y su obra La República sigue siendo debatida en la política y la filosofía hasta el día de hoy. Uno de sus mayores legados fue su impacto en su discípulo más famoso, Aristóteles. Aunque Aristóteles difería en muchos aspectos de su maestro, la influencia de Platón en su pensamiento es innegable. Mientras que Platón creía en el mundo de las ideas como la verdadera realidad, Aristóteles adoptó un enfoque más empírico, basándose en la observación del mundo físico. A pesar de sus diferencias, ambos sentaron las bases del pensamiento occidental. Pero Platón no solo influyó en la filosofía. Sus ideas dejaron huella en múltiples disciplinas, desde la política hasta la psicología. Su noción de que la educación es el camino hacia la verdad sigue siendo un principio fundamental en la enseñanza. Su énfasis en la razón como la clave para comprender la realidad inspiró a generaciones de científicos y pensadores. Incluso sus conceptos sobre la naturaleza del alma y la existencia de un mundo más allá de lo material han influido en la religión y la espiritualidad. Muchas corrientes filosóficas y teológicas han tomado elementos del platonismo para desarrollar sus propias doctrinas. Pero, ¿qué pasó con la Academia de Platón? Fundada alrededor del año 387 a.C., fue una de las instituciones educativas más importantes de la antigüedad. Permaneció en funcionamiento durante casi 900 años, hasta que fue cerrada en el año 529 DC por el emperador Justiniano, quien consideraba sus enseñanzas paganas. A pesar de su cierre, las ideas de Platón nunca murieron. Sus escritos fueron preservados y estudiados durante la Edad Media, el Renacimiento y hasta nuestros días. Su influencia sigue viva en la filosofía moderna, y su legado continúa desafiando nuestra forma de entender el mundo. Pero hay algo más que hace a Platón verdaderamente inmortal: su capacidad de hacernos cuestionar nuestra propia realidad. Platón no solo fue un filósofo, sino un maestro del pensamiento crítico. Sus diálogos no ofrecen respuestas definitivas, sino que invitan al lector a reflexionar, a dudar de lo que cree saber. Y esa es precisamente su mayor enseñanza: el conocimiento no es un destino, sino un viaje constante. Tomemos como ejemplo su idea del amor, expresada en El Banquete. Para Platón, el amor no es solo una atracción física o emocional, sino un camino hacia lo divino. Comienza con el deseo de la belleza física, pero si se cultiva correctamente, evoluciona hacia la admiración por la belleza del alma, hasta llegar al amor por el conocimiento y, finalmente, a la contemplación de la idea suprema de la belleza. Este concepto, conocido como amor platónico, ha trascendido la filosofía para convertirse en parte del lenguaje cotidiano. Cuando alguien habla de un amor idealizado, sin contacto físico, está usando un término inspirado en Platón, aunque su significado original iba mucho más allá de las relaciones románticas. Pero más allá del amor, la gran pregunta que nos deja Platón es esta: ¿vivimos en una caverna? En nuestra era digital, donde las redes sociales moldean nuestra percepción del mundo, donde las noticias se filtran a través de algoritmos, donde muchas veces aceptamos lo que nos dicen sin cuestionarlo,
¿No estamos, acaso, viendo solo sombras en una pared? El pensamiento de Platón nos invita a ser críticos, a no conformarnos con lo aparente, a buscar la verdad más allá de lo que nos muestran. Nos recuerda que la filosofía no es un lujo intelectual, sino una herramienta para entender nuestra existencia y mejorar nuestra sociedad. Y es aquí donde su legado cobra aún más importancia, porque aunque su academia haya desaparecido, su espíritu sigue vivo en cada persona que se atreve a cuestionar, en cada mente que se niega a aceptar la realidad sin antes examinarla. Pero, si Platón imaginó el mundo de las ideas como la verdadera realidad, ¿qué significa esto para nuestra vida cotidiana? Si el mundo físico es solo una sombra de la realidad, como decía Platón, ¿qué implica esto para nosotros? ¿Acaso todo lo que conocemos es una ilusión? Platón nos ofrece una respuesta. Aunque no podamos ver directamente el mundo de las ideas, podemos acercarnos a la verdad a través del pensamiento racional, la educación y la introspección. En un mundo donde la desinformación y la manipulación son moneda corriente, su mensaje sigue siendo más relevante que nunca. Piensa en el concepto de justicia. En la sociedad, vemos diferentes interpretaciones de lo que significa ser justo. Un gobierno puede llamarse justo, pero actuar con corrupción. Una ley puede parecer justa, pero oprimir a ciertos grupos. Para Platón, la verdadera justicia no está en estos ejemplos imperfectos, sino en la idea pura de la justicia, un concepto eterno que podemos intentar comprender, pero nunca poseer completamente. Lo mismo ocurre con la belleza, el amor, el bien. Todos vemos fragmentos de ellos en nuestra vida, pero nunca en su forma perfecta. Por eso, la filosofía se convierte en un faro que nos guía hacia una mejor comprensión del mundo y de nosotros mismos. El pensamiento de Platón no solo influenció la filosofía, sino también la ciencia, la política, la educación y la psicología. Desde la teoría del conocimiento hasta el concepto de Estado, su legado sigue vivo en cada reflexión sobre la verdad, la ética y la naturaleza humana. Y aquí está la gran lección de Platón: vivimos en un mundo de sombras, pero tenemos la capacidad de buscar la luz. Depende de nosotros si queremos seguir encadenados en la caverna o si tenemos el coraje de salir y enfrentarnos a la verdad, por incómoda que sea. Porque al final, como diría Platón, el verdadero conocimiento no es acumular datos, sino aprender a cuestionar, a pensar y a elevar nuestra mente más allá de lo inmediato. Y en ese viaje hacia la sabiduría, Platón sigue siendo nuestro guía, siglos después de su muerte. Su legado nos desafía a mirar más allá de lo que creemos saber. Porque quizás, justo ahora, estamos viendo solo sombras en una pared, y aún no nos hemos dado cuenta. Platón nos enseñó que la búsqueda del conocimiento nunca termina. Lo que podemos aprender de Platón hoy, es a preguntar siempre. No aceptes la realidad sin cuestionarla. Buscar el conocimiento más allá de lo que nos enseñan. Si Platón viviera hoy, ¿qué crees que pensaría de nuestra sociedad? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video y quieres más contenido sobre filosofía y pensamiento crítico, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo video. Lucha por ser feliz.